Hola, mi nombre es Ramón Ruiz y llevo más o menos unos 20 años siendo coach de profesionales de las ventas. El día de hoy les quiero hablar de dos paradigmas bajo los cuales viven ciertas organizaciones comerciales, es decir, fuerzas de ventas. Un paradigma es que yo denomino el de la autorregulación y el otro paradigma es el que yo denomino el de la intervención. Ahora, voy a explicar primero en qué consiste el paradigma de la autorregulación y después pasaré a explicar en qué consiste el paradigma de la intervención. El paradigma de la autorregulación lamentablemente es en el que viven la mayor parte de las fuerzas de ventas. ¿En qué consiste? En que si hay, como normalmente los hay, algunos vendedores o cierto número de vendedores, o en algunos casos más del 50% de los vendedores que no están llegando a sus metas dentro de dicha fuerza de ventas, el gerente de ventas no interviene, no hace nada. Simple y sencillamente se espera a que, bueno, pues ya se recuperarán, ya saldrán del bache o ya se irán o ya ellos sabrán qué hacen. O sea, es una manera así como que dejarlos a que ellos mismos sean los que o se recuperen o empiecen a producir resultados o empiecen a llegar a sus metas o de plano en caso de no poder, no saber o no entender o no querer, se vayan. Cuando una fuerza de ventas vive bajo el paradigma de la autorregulación, el gerente de ventas no interviene. Y uno de los resultados de este paradigma es que los vendedores acaban por irse. Y está bien que se vayan aquellos vendedores que no van a producir ni siquiera van a llegar a sus resultados, porque hay vendedores o hay personas que no deberían de estar en las fuerzas de ventas. Sin embargo, hay vendedores que sí pudieron llegar a recuperarse, sí podrían haberse recuperado y que el gerente no intervino, no se detuvo, no habló con ellos, no hizo nada para recuperarlos. Y estos vendedores también se van. Esta es una de las razones por las cuales hay tanta rotación en el área de ventas, porque los gerentes de ventas viven bajo el paradigma de la autorregulación. Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con una directora de ventas de una empresa de la industria de la tecnología en México. Ella tenía aproximadamente 10 vendedores y me decía que había 4 de ellos que pues no estaban dando los resultados, pero que había 2 en particular que ella creía que sí podían dar los resultados y me pidió que los ayudara y le dije, ¿y por qué no los ayudas tú? Y me dice, mira Ramón, les pago $2,500 mensuales de sueldo, entonces estoy pagando know-how. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy pagando todo, entonces no tengo por qué iniciar sesiones de coaching con ellos. Finalmente, no solamente los 4 se fueron, sino se fueron 6 de su fuerza de ventas. 3 de ellos se fueron a otras organizaciones comerciales dentro de la industria de la tecnología y 3 se dedicaron a otra cosa. Y ella ya no es más gerente de ventas. Entonces, así como la suerte de muchos vendedores está echada, es decir, en el sentido de que como no se recuperan y al no recuperarse se van, también muchos gerentes de ventas acaban yéndose. Hay otros gerentes de ventas que me preguntan, oye Ramón, a mí me gustaría saber por qué no venden. Y le digo, ¿por qué no venden? ¿Cómo que no venden? Y me dice, sí, a mí me gustaría saber por qué algunos de mis vendedores no venden. Y yo les pregunto, bueno, ¿y qué tú no sabes? No, pues no, no les he preguntado. Y lo que me sorprende es que ni por un momento les pasa por su mente sentarse con ellos y hablar y preguntarles, oye, ¿por qué no estás vendiendo? Había otro gerente de ventas aquí en Toronto, en el que una vez me senté con él y me dijo, oye, mi fuerza de ventas, por una parte tengo 2 vendedores que sí está funcionando y tengo 2 vendedores que no venden nada desde hace 6 meses. ¿Y no les has preguntado por qué no venden? No, la verdad no. Y le digo, ¿y por qué? Y me dicen, porque a la empresa no les gusta que corramos vendedores. Y le digo, solamente le vas a preguntar por qué no están vendiendo. No les vas a pedir que se vayan. ¿A ti te gustaría hablar con ellos? Me pregunto y le dije, no, porque el que debe de habilitarse como su coach eres tú, no yo. Entonces, el paradigma de la autorregulación implica muchas veces en dejar al vendedor solo. Y esto causa pues, los casos que estamos viendo, ¿no? Que el vendedor se retire, que no se recupere, que haya rotación de personal y que al final el que acabe siendo retirado por no haber hecho su trabajo es el gerente de ventas. Ahora voy a hablar del otro paradigma y me refiero al paradigma de la intervención.
¿Qué es lo que define al paradigma de la intervención en el que viven una de las más exitosas fuerzas de ventas? El paradigma de la intervención nos habla o nos dice o nos define a aquellos gerentes de ventas que en cuanto notan que algunos de sus vendedores no están llegando a los resultados esperados o a los resultados comprometidos a sus metas, inmediatamente intervienen. ¿Y qué es lo que hacen? Pues inmediatamente hablan con el vendedor y de hecho realizan intervenciones que yo denomino coaching para ayudar al vendedor a destrabarse. Ahora, coaching está definido como la realización de un número de intervenciones suficientes para producir resultados a través de otros. Entonces, ¿qué es lo que hace el gerente de ventas? Se habilita como coach. Entonces, si en una organización comercial, digamos de 10 miembros o de 20 miembros, hay 5 o 6 vendedores que no están produciendo los resultados esperados, pero 2 de ellos no tienen nada que hacer en ventas, el gerente tiene que intervenir por lo menos a 4 o a 5, a aquellos vendedores que sí les ve posibilidad o que a lo mejor están cayendo en un bache o que emocionalmente o el ánimo lo tienen para salir adelante, pero algo les está faltando. Entonces el gerente de ventas se habilita como coach e interviene en la situación. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, como cada vendedor tiene una situación particular, cada vendedor vende de manera diferente y cada vendedor está rodeado de clientes diferentes, el gerente se sienta con él y analiza a detalle la situación del vendedor para proponerle o generar juntos o ayudar al vendedor a generar las soluciones que requiere para destrabarse y por ello mismo lograr las metas a las cuales está comprometido. No suena difícil, o sea, es una conversación que vas a tener con tu vendedor 1 hora, probablemente durante unas 4, 5 o 6 semanas, a lo mejor menos si se recupera antes, a lo mejor más si no se recupera todavía, en el que tú como gerente vas a hacer tu chamba, es decir, lo vas a intervenir, vas a conversar, vas a hablar con él y vas a analizar. Todos los gerentes de ventas que se han implementado como coaches, que han adquirido la práctica del coaching, a los que yo he ayudado a ser coaches, siempre me comentan lo mismo. Yo no sé por qué no lo hice antes, por qué no lo había hecho antes. Una de las cosas, me dice un gerente de ventas, que a mí se me quitó al empezar a hablar con ellos más tiempo, con más calma, fue la ceguera. Yo no sabía qué estaba pasando, aunque presumía de saber qué estaba pasando con cada uno de ellos. Yo no tenía ni idea de que les faltaba tal o cual técnica de ventas o tal o cual creatividad para poder diseñar lo que se requería para abordar al cliente. Yo no tenía ni idea, porque a veces pensaba que sí, pero yo no sabía o no tenía ni idea de que no tenían los prospectos suficientes como para estar prospectando. En fin, la práctica del coaching le da muchísima información al gerente de ventas y al mismo tiempo, a la mano y al momento puede intervenir y corregir el camino que lleva un vendedor y automáticamente, bueno, no automáticamente, perdón, pero sí lo puede ayudar a regresar a obtener los resultados que él está esperando del vendedor. Muchos de los gerentes de ventas de los que he sido coach han recuperado a muchos de sus vendedores y por lo tanto han empezado a producir resultados, es decir, producir ingresos, es decir, llegar a sus metas, es decir, ganar bonos, es decir, ganar más dinero. Aunque coaching es la realización de un número suficiente de intervenciones para lograr resultados a través de otros, también es una manera de hacer más dinero. Y yo los invito a que lo vean por ahí. En resumen, estos son los dos paradigmas en los que viven las organizaciones comerciales o fuerzas de ventas, como yo les llamo, y uno de ellos es el paradigma de la autorregulación. Ya veremos cuándo se recupera. El otro es el paradigma de la intervención, es decir, el gerente de ventas hace honor a su nombre, es decir, gerente e interviene como habilitándose como coach para ayudar a sus vendedores a lograr sus metas de ventas y sus resultados. Si a ti te interesa conocer más cómo como gerente de ventas puedes implementarte como coach, cómo puedes adoptar la práctica del coaching y llevarla a tu fuerza de ventas, mándame un correo. Al inicio y al final está mi correo electrónico e iniciamos una conversación. Saludos y gracias.